Bien, vamos a desempacar esto porque imagínense encender la computadora por la mañana y no abrir ni un solo programa. 0 pestañas del navegador, ningún documento, nada. Completamente en blanco. Exacto. Y al revisar el rendimiento, resulta que el sistema ya se ha tragado como 3 gigas de memoria RAM. O sea, solo por el privilegio de estar enchufada y encendida. Sí, es una cifra que realmente asusta. Pero bueno, refleja una tendencia clarísima en la industria hoy en día. Totalmente. Y esta es la realidad de usar Windows 11 actualmente. Por eso, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es, desmitificar cómo escapar de ese peso. Vamos a ver cómo tomar esa computadora que quizás ya se siente vieja o súper lenta y darle una segunda vida migrando a Linux. Y lo importante aquí es que queremos que deje de sonar como algo exclusivo para programadores encerrados en un sótano. No. Exacto, tiene que ser sencillo. O sea, casi como explicarle a un niño cómo hacer una mudanza. Porque dejar Windows es tipo mudarse de un edificio de lujo, pero que tiene un administrador insoportable. ¿De esos que te cobran por respirar? Sí, que te cobran por todo, te ponen cámaras en los pasillos y encima deciden cambiarte los muebles del lugar en la madrugada con esas actualizaciones forzosas. Así que vamos a aprender a armar las cajas para mudarnos a nuestra propia casa del árbol. Una donde las reglas, las puede uno mismo. Me encanta esa analogía de la casa del árbol. Y para quienes nos escuchan, hemos recopilado información de artículos técnicos de este último año, foros de Reddit muy activos y tutoriales de YouTube que demuestran paso a paso que este proceso es muchísimo más fácil de lo que parece. Totalmente. Y antes de enseñar a hacer las cajas de la mudanza, creo que hay que entender por qué vale la pena dejar ese vecindario, ¿verdad? Claro, el contexto es clave. Windows sigue dominando los escritorios globales, eso es innegable. Hablamos de un 70% frente a un 4% de Linux. Pero la carga administrativa de Windows 11 está empujando a muchísima gente a buscar salidas. Sí, estaba leyendo sobre ese modelo que usan ahora, el de software como servicio, o sea, el SaaS famoso. Exactamente. Y ese modelo significa que tu máquina tiene que sostener procesos constantes de telemetría. Está enviando datos de uso todo el tiempo. Y ahora, corriendo herramientas obligatorias de inteligencia artificial como Copilot de fondo. ¿Las pidas o no las pidas? Las pidas o no. Por eso consume 3 gigas solo existiendo. Es como si a la computadora le pusieran una mochila llena de piedras grandísimas para cargar todo el día. Y viendo las fuentes, hay un video increíble de un creador llamado Mini Kharkev. Ah, sí, el análisis de locos. Ese. El tipo enciende esta distribución de Linux, LocOS, y el consumo es de apenas 218 megabytes al arrancar. O sea, 218 megabytes contra 3 gigabytes. Es una locura la diferencia. ¿Es abismal? E incluso si te vas a versiones más bonitas o visuales como Linux Mint o Sorinos, consumen, entre 600 megas y 1 giga en reposo. Pero técnicamente hablando, ¿por qué Windows quema tanta gasolina solo para existir? Lo fascinante aquí es que hay una diferencia filosófica desde la raíz misma del sistema. En Windows el sistema operativo funciona como, un terminal de consumo. Está conectado a una corporación. Necesita indexar tus archivos, verificar tus licencias, preparar la publicidad del menú de inicio. Hace trabajo para la empresa, no para la persona que usa la PC. Claro, el administrador del edificio vigilando. Exacto. En cambio, Linux trata al sistema operativo como una herramienta silenciosa. Su única función es conectar el teclado y la pantalla con los programas que tú quieres abrir. Si no le das una orden, el sistema se queda quieto. Sin hacer nada a tus espaldas. Nada. Por eso le devuelve la vida a procesadores que, en Windows, ya se considerarían chatarra electrónica. Bueno, digamos que ya nos convenció la idea de quitarnos esa mochila de piedras. Pero aquí es donde entra el pánico, ¿no? El miedo a perder los juguetes, las fotos, los documentos en la mudanza. El terror de borrar el disco duro por accidente. Exacto. Y obvio, la regla de oro es hacer una copia de seguridad en la nube o en un disco externo. Pero en los foros noté algo súper peculiar. Antes de siquiera instalar Linux, hay que ir a Windows y quitarle unos candados a la puerta. Sí, los famosos inicio rápido y BitLocker. Esos meros. ¿Por qué Windows bloquear la salida así? O sea, es una trampa para que no te vayas. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo manejan el hardware. Pero,
No es malicia intencional, son protocolos que chocan con la idea de compartir el disco. Por ejemplo, el inicio rápido. Ajá, el Fast Startup. Cuando apagas Windows 11, en realidad no se apaga. Entra en una hibernación híbrida. Guarda una foto del sistema y le pone un candado digital al disco duro para despertar más rápido al día siguiente. Ah, entonces, si el instalador de Linux intenta entrar a ese disco para, no sé, hacerse una habitación nueva... Choca contra un muro de concreto. El disco está marcado como en uso. Por eso hay que apagar esa función en el panel de control. Y con BitLocker es parecido. Es un cifrado de seguridad. O sea, si un programa externo intenta cambiar el tamaño del disco para meter a Linux, ¿la computadora entra en pánico? Exactamente. Asume que es un ataque y bloquea todo. Desactivar esto no es hackear nada. Es solo quitarle el candado a la puerta vieja para que los del camión de mudanza puedan entrar a sacar las cosas en paz. Listo, candados fuera. Ahora necesitamos ese vehículo de mudanza. Y el consenso en todas partes es descargar Linux Mint, específicamente con algo llamado edición Cinnamon. Sí, es la recomendación universal para principiantes. Bajas un archivo ISO gratis, usas programitas como Rufus o Balena Etcher y lo metes en un USB de unos 8 GB. Pero aquí está la magia pura. En los tutoriales dicen que conectas el USB, enciendes la máquina y el sistema arranca completo, sin instalarse. Sí, el entorno live. ¿Cómo es físicamente posible que funcione sin tocar el disco duro? Es una maravilla técnica, la verdad. Y es porque usa la memoria RAM como si fuera un disco duro temporal. El sistema operativo entero se carga en esa memoria volátil. O sea, puedes usar el Wi-Fi, el teclado y el audio. Todo. Puedes abrir el navegador, ver videos, probar que la tarjeta gráfica funcione, todo corriendo desde la RAM, súper rápido. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es como poder vivir en la casa nueva por un día. Pruebas la ducha, duermes en la cama y si no te gusta, simplemente apagas, sacas el USB y Windows sigue ahí intacto. Exacto. Reduce la ansiedad a cero. Y si decides firmar el contrato y quedarte, el instalador te da la opción segura de instalar junto a Windows. El famoso Dual Boot. Ese mismo. Encoge el espacio de Windows, no borra nada y se instala al ladito. Al encender, te sale un menú llamado Group que te pregunta a qué casa quieres entrar hoy. ¡Qué genial! Y mencionaste la edición Cinnamon. Vi que dicen que es perfecta porque usa el paradigma visual clásico, el WIMP. Sí, el paradigma de ventanas, iconos, menús y puntero. Que es lo que todos conocemos, ¿no? Claro. Tienes tu barra de tareas abajo, tu menú de inicio a la izquierda, el reloj a la derecha. Si has usado Windows toda tu vida, te sientas frente a Linux Mint y tu memoria muscular funciona perfectamente. La fricción visual es casi nula. Bien, la casa está lista, las puertas abren, pero falta amueblarla. Y creo que este es el obstáculo psicológico más grande. La gente piensa, si me paso a Linux, ya no voy a tener mis programas de todos los días. El miedo a quedarse aislado, sí. Exacto. Pero hay equivalentes para todo bajo este concepto de software libre, el FOSS. Si usabas Office, te pasas a LibreOffice o OnlyOffice, que es visualmente idéntico a Word y Excel. Es increíble lo parecido que es. Para videos, VLC, que ya todos lo usan. Y para diseño o creación de contenido, en vez de Photoshop, tienes GIMP o Krita. Para editar video, DaVinci Resolve, que es un estándar de Hollywood y corre nativo. Todo al alcance de la mano. Pero a ver, me voy a poner de abogada del diablo un segundo. Todo esto es gratis. Y uno está condicionado a pensar que si algo es gratis, o está lleno de errores, o yo soy el producto y están vendiendo mis datos. Claro. Es un escepticismo súper natural. ¿Por qué confiarle el trabajo a, no sé, voluntarios anónimos en Internet? Entiendo perfecto el punto, pero hay que cambiar el chip sobre cómo funciona el código abierto. Primero, no son solo voluntarios. Hay universidades y gigantes tecnológicos financiando esto porque todos necesitan que la base de Internet funcione bien. Ajá. Y piensa en el software privativo, el de Windows, como un restaurante caro, pero con la cocina cerrada. Te sirven el plato y tienes que confiar en que no le echaron nada malo. Te comes lo que te dan. Exacto. El software libre es como una fiesta, donde los mejores chefs traen su platillo gratis, pero la cocina es de cristal. Todo el mundo ve la receta. Si alguien intenta meter un código malicioso para espiarte, miles de expertos lo ven y lo bloquean de inmediato. Me encanta esa analogía de la cocina de cristal.
Es transparencia total. Y eso garantiza una seguridad que el software cerrado simplemente no puede ofrecer. Y hablando de seguridad, la forma de meter esos muebles a la casa también cambia. En Windows, uno busca en Google, baja un archivo cualquiera y cruza los dedos para no bajar un virus. Una ruleta rusa total. Sí, pero en Linux usas un administrador de software. Es que eso es clave. Funciona exactamente igual que la tienda de apps de tu celular. Todo centralizado, todo revisado por la comunidad, y aquí entra una tecnología que mencionan muchísimo en los foros, que son los Flatpak. Uy, sí. Leí muchísimo sobre Flatpak. ¿Qué hace exactamente? Imagina que bajas un editor de fotos. En Windows, ese programa riega sus archivos por todo el núcleo del sistema. Si se rompe, se lleva a toda la computadora con él. El clásico pantallazo azul. Exacto. Lo que hace Flatpak es meter ese editor de fotos con todas las piezas que necesita, dentro de una caja fuerte sellada. El programa corre dentro de esa burbuja aislada. No puede tocar tus archivos importantes ni encender tu cámara web a menos que tú le des permiso. O sea, el riesgo de dañar la PC por instalar algo mal es casi cero. Prácticamente nulo. Ok, muebles listos y en cajas fuertes. Pero seamos realistas. A veces extrañas un juguete viejo. Algún programa específico de la oficina o, bueno, el elefante en la habitación en las discusiones de Reddit, los videojuegos. Ah, el último muro de contención de Windows. Sí, se tiran esos programas viejos a la basura. Hace unos años te hubiera dicho que sí, que era un dolor de cabeza. Pero hoy, y si conectamos esto con el panorama general, la historia es otra gracias a capas de compatibilidad como Wine. Y ojo, mucha gente asume que Wine es un emulador, pero no lo es. A ver, pausa ahí. ¿Por qué es importante aclarar que no es un emulador? Porque un emulador tiene que fingir ser una computadora entera. Tiene que simular el procesador, la memoria, todo por software. Y eso hace que todo vaya lentísimo. Consume muchos recursos. Demasiados. Wine, que de hecho significa Wine no es un emulador, es más bien un traductor simultáneo en tiempo real. A ver, explícame eso. Cuando el programa de Windows intenta hablar y le pide algo a la tarjeta gráfica, Wine atrapa esa instrucción en el aire, la traduce al idioma de Linux en microsegundos y la ejecuta. ¡Wow! El programa ni se entera de que se mudó de país. Corre casi a velocidad nativa. Es como un traductor universal instantáneo susurrándole al procesador. Y vi que para no complicarse hay una interfaz gráfica que se llama Bottles o botellas. Sí, súper amigable. Te arma entornos aislados con un par de clics para correr, digamos, un Photoshop viejito sin ensuciar el sistema. Exactamente. Pero lo que me dejó con la boca abierta fue el gaming. La revolución de Valve y Steam con esta herramienta llamada Proton. Vi pruebas corriendo Cyberpunk 2077 o Elden Ring de forma nativa en Linux. Proton destruyó el último muro. Valve agarró ese traductor, Wine, y lo optimizó a un nivel brutal para videojuegos pesados. Y dicen que con procesadores y tarjetas gráficas de AMD, en muchos casos corre con más fotogramas por segundo en Linux que en Windows 11. Es que piénsalo. Le quitaste la mochila de 3 GB de RAM que tenía Windows y los controladores de Linux están integrados directo en el núcleo. El rendimiento es simplemente espectacular. Es increíble. Usar la misma máquina, pero como le quitaste el administrador pesado, el juego vuela. Ahora, digamos que la mudanza terminó. Todo funciona perfecto. Sí, pero sabemos que las computadoras con el tiempo se vuelven lentas. Se llenan de basura, el disco se fragmenta. ¿Cómo se mantiene esta casa del árbol limpia? En las fuentes hablaban de superpoderes de mantenimiento, como algo llamado TLP para las laptops. Ah, TLP es una joya. Con un solo comando lo instalas y es un gestor de energía automático. ¿Y qué hace exactamente? En vez de tener las políticas torpes de Windows, TLP corta la electricidad de los componentes internos en los milisegundos que no se usan. Quienes lo instalan reportan ganar entre 30 y 60 minutos extra de batería de la nada. O sea, es literal como un mayordomo invisible que va apagando las luces de los cuartos vacíos para ahorrar sin que se lo pidas. Tal cual. Y te devuelve el control absoluto de tu batería. ¡Qué maravilla! Y luego está este otro término que todos mencionaban, el swapines. Uy, el famoso swapines. ¿Qué significa ese número? A ver, imagina la memoria RAM como el escritorio físico donde estás trabajando. Ajá, donde tengo mis papeles a la mano. Exacto. Y el disco duro es un archivero grande y lento allá al fondo de la habitación. O sea, tardo un rato en ir a buscar algo ahí.
Claro, cuando tu escritorio empieza a llenarse, el sistema decide agarrar cosas y meterlas al archivero para hacer espacio. Ese proceso se llama swap. Entiendo. El valor de swappiness es el nivel de ansiedad que tiene el sistema por limpiar tu escritorio. En Windows y en Linux por defecto es como de 60. O sea, empieza a meter cosas al archivero rapidísimo, aunque todavía tengas espacio en la mesa. Y eso te frena porque el disco duro es lento. Exacto. Al bajar el valor a 10, le dices al sistema, hey, relájate, no uses el archivero hasta que el escritorio esté a punto de desbordarse. Claro, obligas a la compu a usar la memoria RAM rápida casi todo el tiempo. Y por eso cambiar de ventanas o abrir programas se siente instantáneo. Qué fascinante que optimizar en Linux sea tan transparente. No como esos programitas dudosos de limpia tu PC en Windows. Que solo te llenan de anuncios. Sí, fatal. ¿Y qué pasa con la desfragmentación? Antes uno dejaba la compu horas desfragmentando. En Linux eso ya no existe gracias al sistema de archivos, el ext4. A diferencia de Windows, que junta los archivos y luego se rompen cuando crecen, Linux esparce los archivos por todo el disco. Les deja espacio para estirarse. Exactamente. Así que no se fragmentan. Y para limpiar cosas viejas, solo abres la terminal y pones Auto Remove. Listo. ¿Y ese comandito borra los paquetes huérfanos sin dañar nada? Mantenimiento seguro y limpio, sin un solo anuncio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, esta migración ya no es para genios de la informática. Para nada. Tienes distribuciones amigables, pruebas todo desde un USB, tiendas seguras, traductores de juegos. Es muy accesible. Aunque, bueno, para ser justos, hay que mencionar que si tu trabajo depende estrictamente del ecosistema de Adobe, o si juegas torneos de, no sé, juegos con sistemas antitrampas súper invasivos a nivel del núcleo. Sí, en esos casos muy de nicho, quedarse en Windows sigue siendo la única opción real hoy por hoy. Claro. Pero para la inmensa mayoría, aprender esto es recuperar el control de tus aparatos. Es negarse a que tu computadora sea basura electrónica solo porque una empresa corporativa dijo que ya no cumple sus requisitos arbitrarios. Y creo que esa es la reflexión más profunda que nos deja este tema. Si una comunidad global de voluntarios, universidades y desarrolladores puede crear un sistema que iguala y, en temas de privacidad y rendimiento, supera a la obra maestra de una corporación de billones de dólares... Ya sé pensar bastante. Totalmente. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de nuestras herramientas digitales? Imaginen un mundo donde el sistema operativo de nuestras vidas no sea una tienda comercial extractiva, sino un derecho y un bien público colaborativo. ¡Wow! La tecnología para dar el salto ya está ahí, en una memoria USB de 8 GB. La pregunta es si estamos listos para ser los dueños reales de nuestra propia casa del árbol.